Mi nombre es Leandro David Rosal, soy su profesor de la materia de legislación laboral. Soy egresado, abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, me desempeño en el área del derecho del trabajo y actualmente cumplo funciones como juez segundo de juicio del trabajo en el circuito judicial del Estado Táchira. Bien, demos inicio a la materia que nos ocupa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema 1 de la asignación, titulado Derecho del Trabajo, sobre los aspectos básicos y generales del derecho del trabajo. Para ello, primero, es necesario hacer un esbozo de la noción de trabajo como tal. Eh, el trabajo como tal ha venido eh, la doctrina y los pensadores han venido como buscando un origen etimológico de la palabra trabajo y en general la mayoría coincide en decir que proviene de la acepción latina traves. ¿Qué significa? Gracias. ¿Qué significa traba? Literalmente traba. Eh, Ello se ve de esta manera como una especie de obstáculo para el hombre para poder desarrollarse como tal. Entonces vemos cómo la acepción del trabajo inicialmente tenía ciertas connotaciones negativas porque se asociaba de alguna manera con las penurias que pasaban los esclavos y las personas que de repente no tenían la capacidad de poder subsistir por recursos propios o que hayan sido de alguna manera heredados por sus familias. También vemos cómo en el libro del Génesis, en la Biblia, eh, al momento de que Adán y Eva eh, cometen aquel pecado original y comen el fruto del árbol de la ciencia, Dios los expulsa del jardín del Edén y le dice a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y de aquí de alguna manera se puede ver cómo la visión bíblica del trabajo es una especie de castigo para el hombre por su desobediencia. Más aún cuando lo comparamos con la vida sencilla y simple, sin esfuerzo, que podrían haber tenido Adán y Eva en el jardín del Edén, porque allí no iban a tener necesidad de trabajar forzosamente para poder comer, sino que allí iban a ver satisfechas todas sus necesidades sin ningún esfuerzo. Pero bueno, eventualmente la sociedad y el mundo fue cambiando, fue evolucionando y vemos también cómo, por ejemplo, en la civilización griega, en las culturas griegas, helénicas, el trabajo también era mal visto. El trabajo como tal era desempeñado, el trabajo no intelectual, sino el trabajo manual, el trabajo que supone un esfuerzo del corporal y no intelectual, era realizado por esclavos, no era realizado por los griegos, por personas griegas con nacionalidad griega, ya sea de las atenienses o espartanos principalmente, que por ser estas las dos ciudades-estado, las polis griegas que principalmente tuvieron mayor relevancia en la historia. El trabajo no era realizado por los ciudadanos de estas polis, sino que era realizado por los esclavos. Y los ciudadanos de estas polis griegas realmente lo que hacían era en Atenas un trabajo intelectual, se dedicaban a la búsqueda del conocimiento y en Esparta se dedicaban más que todo era a perfeccionar sus capacidades de combate para la guerra. Pero eventualmente esta acepción, esta concepción negativa, esta concepción de castigo del trabajo se fue superando y se empieza a adoptar ya una visión un poco más neutral, entendiendo entonces el trabajo como el ejercicio de actividades manuales e intelectuales, ya entendido de una forma general, ¿sí? Bien, entonces el trabajo, como el hombre vive en sociedad, no vive aislado,
El trabajo se viene a presentar como un hecho social, en el entendido de que el trabajo, el hombre en sociedad lo realiza, lo efectúa, lo desarrolla para su propio fin, para su propio bien, en el entendido de que lo hace para desarrollar su propia personalidad, para alcanzar su propio bien común, su propio bien individualmente considerado. Es un convencionalismo social. Lo hace porque es algo bueno, porque es necesario y porque debe sentirse productivo. Sin embargo, en nuestra Constitución Nacional se viene a adoptar una nueva concepción. Sí, a pesar de que la misma Constitución dice que el trabajo es un hecho social, también en los primeros artículos de la Constitución establece al trabajo como uno de los fines del Estado. Y es allí donde la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 25, asevera de que el trabajo es un proceso social, en el entendido de que las personas trabajan no de forma, no en una concepción individualista y no es para su desarrollo personal, sino para coadyuvar con los fines del Estado, porque el Estado va a alcanzar sus fines en la misma medida en que cada uno de los individuos trabajen y presten o coadyuven a esa consecución de los fines del Estado. ¿Y cuál es el principal fin del Estado? El bien común. Entonces vemos cómo el trabajo ya viene a considerarse tanto en nuestra Constitución como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de todo el mundo, tanto como un derecho como también como un deber. El trabajo es un derecho en el entendido de que cada persona tiene el derecho de poder desempeñarse en una función bajo relación de dependencias. Tiene derecho a poder trabajar. Nadie puede coartarle el derecho de trabajar a una persona. El Estado no puede prohibirle el trabajo a ningún individuo. Pero también es un deber, pero ya es un deber en el sentido moral, porque este deber no puede ser sujeto de coerción, no se puede obligar a una persona a trabajar. La persona lo hace de manera consciente y de manera voluntaria y debe sentir en todo caso, una coerción moral, pero no puede ser jurídica, no se puede obligar. Ahora, en cuanto a la libertad de trabajo, la vamos a entender como la libertad que tiene toda persona de desempeñar cualquier ocupación productiva que considere para el beneficio y procura de sus necesidades. Ahora, esa actividad que vaya a desempeñar toda persona que se le reconoce constitucionalmente debe estar enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, o mejor dicho, no debe estar prohibida dentro del ordenamiento jurídico y no debe ser contraria ni al orden público ni a las buenas costumbres. Por lo tanto, la libertad de trabajo se garantiza en el sentido de que cualquier persona puede desempeñar libremente la profesión que a bien tenga. Ahora bien, ¿qué es el derecho del trabajo? El doctor Rafael Alfonso Guzmán, en su obra Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, define el derecho del trabajo como el conjunto de preceptos de orden público, regulador de las relaciones jurídicas que tiene por causa el trabajo por cuenta ajena y bajo relación de dependencia ajena, con el objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana, la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regularización de los conflictos entre los sujetos de dichas relaciones. Aquí vemos varios elementos. Primero que nada, es evidente cómo en este concepto está presente aquello del trabajo como hecho social. Y es que cuando este doctrinario dice que el trabajo es quien lo ejecuta, lo hace para su pleno desarrollo como persona humana, es en sí el concepto del trabajo como un hecho social. Pero también vemos otros elementos que son importantes resaltar.
En primer lugar, vemos cómo el concepto inicia diciendo que son el conjunto de preceptos de orden público. ¿Qué es un precepto de orden público? ¿Qué son normas de orden público? Las normas laborales son de orden público en el entendido de que esas normas no pueden ser relajadas por los particulares. Es decir, aquellas personas que se ven reguladas en algún momento por alguna norma de orden público, en este caso, algunas normas laborales, no pueden ponerse de acuerdo para relajarlas como si pudieran hacerlas en caso del derecho civil, que pudieran celebrar una especie de contrato y desaplicar algunas normas jurídicas. En el derecho al trabajo esto no es posible, las normas se imponen. Son estas normas las que deben en principio aplicarse, y digo en principio porque más adelante vamos a hablar un poco sobre la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Pero otro elemento que es importante y sumamente importante resaltar porque es el objeto en sí del derecho del trabajo, es con respecto a la ejecución del trabajo bajo relación de dependencia y por cuenta ajena. Y esto es en sí el objeto del derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo viene a regular el trabajo dependiente y subordinado. Viene a regular las relaciones de trabajo entre un trabajador y un patrono, y no así las relaciones de trabajo, las relaciones no de trabajo, las prestaciones de servicio que se hagan a través del ejercicio libre de una profesión. Por ejemplo, un abogado puede fácilmente ejercer su profesión libremente sin necesidad de estar sujeto a una relación de trabajo. Un contador público también puede ejercer su profesión sin estar sujeto a una relación de trabajo. Puede ser incluso una persona que no haya tenido algún estudio como algún albañil que presta servicios de alguna forma porque le contrataron para ejecutar una obra determinada y lo hizo. Y lo está haciendo a través de un contrato por horarios profesionales. Este tipo de trabajo no es sujeto de regulación por el derecho del trabajo porque no se está haciendo bajo dependencia y subordinación, sino que lo está haciendo esta persona lo hace por cuenta propia o bajo la figura de otra figura de derecho civil y no de derecho del trabajo. ¿Cuáles son los principios constitucionales que la Constitución establece para el derecho del trabajo? Los encontramos en el artículo 89 de nuestro texto fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y son la intangibilidad, la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, la irrenunciabilidad, el principio prooperario o de favor, la igualdad y no discriminación y el principio de igual salario por igual trabajo. La intangibilidad tiene que ver con aquello que les decía hace un momento sobre el precepto, los preceptos de orden público. Es intangible porque las normas no pueden relajarse, porque las normas de derecho del trabajo no pueden ser desaplicadas por las partes, no pueden tocarse los derechos laborales. Son los que establece la ley y son los que garantiza tanto la Constitución como nuestra legislación laboral. Pero eh, es posible que no se aplique la ley, sino que se aplique algún contrato, alguna convención, algún acuerdo, siempre y cuando perdón, esas cláusulas que se estén pactando favorezcan en mayor medida al trabajador que las que establece la misma legislación. Esto es lo que es la progresividad de los derechos laborales. Esto se ve mucho en materia de derecho colectivo del trabajo, porque cuando se suscriben contratos colectivos siempre se busca mejorar las condiciones que existían anteriormente, porque es la materialización del principio de progresividad. Los derechos del trabajo tienen que ir siempre en mejoría. Con respecto al principio de la realidad sobre las formas o apariencias, es un principio que me dice que realmente en el seno de una relación de trabajo yo no voy a tomar en cuenta los nombres y las denominaciones que se hayan adoptado, sino que yo voy a revisar efectivamente qué es cómo se está desarrollando la relación de trabajo. Es decir,
que si en una relación de trabajo un patrón quiere decir que Pedro Pérez es un gerente, yo tengo que entrar a revisar las condiciones en las cuales presta Pedro Pérez el servicio y revisar si efectivamente él tiene unas funciones que se corresponden con las de un gerente, porque priva la realidad sobre lo que hayan querido denominar en esa relación de trabajo. Yo no puedo pretender de esta manera desconocer su derecho a la estabilidad en el trabajo para sustraerme o despedir al trabajador de esta forma, burlar en cierta forma a la ley. Porque cuando el juez llegue a ver las condiciones reales de la relación de trabajo, va a determinar de que lo que han estipulado no se corresponde con la realidad y va a aplicar lo que corresponda según la realidad y no según lo que haya sido pactado. Por lo demás, los derechos laborales son irrenunciables. Los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos, ni siquiera porque el patrono les haya hecho firmar algún documento en el cual renuncian o no tienen nada que reclamar, que es muy común cuando, por ejemplo, pagan alguna liquidación, se siempre ponen una coletilla al final en que dice que recibo este monto o a mi entera satisfacción y nada tengo que reclamar. Esto es inconstitucional y por lo tanto es nulo esa coletilla, porque los derechos laborales son irrenunciables. No puede el trabajador renunciar al pago de lo que realmente le corresponde y aún así y cuando haya eh, firmado algún tipo de documento de este tipo, se va a tener como nulo y va a poder siempre reclamar su pago. Con respecto al principio prooperario o de favor, es un principio en cuanto a la interpretación de las normas. El principio prooperario de favor me dice que cuando exista duda sobre la interpretación o el alcance de una norma determinada de contenido laboral, evidentemente, yo como operario de justicia, como la persona que va a aplicar el derecho, debo aplicar lo que más favorezca al trabajador. Pero en este caso tengo que aplicarlo de forma íntegra. No puedo agarrar un extracto de un artículo y un extracto del otro y juntarlo y aplicarlo de esta manera, sino que si yo interpreto una norma en favor del trabajador, la tengo que aplicar en su totalidad. Con respecto a la igualdad y no discriminación, realmente no es un principio propio del derecho del trabajo, sino es un principio propio del derecho, y es un derecho humano. El derecho a la igualdad es un derecho humano, un derecho fundamental contemplado en la Constitución, que me dice que todas las personas son iguales ante la ley, y por lo tanto, al ser todos iguales ante la ley, no puedo discriminar de ninguna manera, ni por raza, ni por religión, ni por cuestiones políticas. El principio de igual salario por igual trabajo es una manifestación de este mismo principio de igualdad. Y lo que quiere decir claramente este principio de igual salario por igual trabajo es que si dos personas prestan servicio en igualdad de condiciones, deben de vengar el mismo sueldo. Si dos personas tienen el mismo cargo en una empresa y trabajan en el mismo horario de trabajo y tienen las mismas condiciones en las cuales prestan su servicio, su salario debe ser idéntico. No se puede realizar de ninguna manera, no puede devengar de ninguna manera uno un salario mucho mayor que el otro. Ahora, las fuentes del derecho del trabajo, por fuente debemos entender aquello de donde surge el derecho. ¿De dónde surge el derecho del trabajo? Evidentemente que en la cúspide encontramos a la Constitución Nacional por ser la norma fundamental de todo nuestro ordenamiento jurídico. Seguido encontramos los tratados, pactos o convenios internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por la República. En este sentido es necesario tener en cuenta algo. El derecho al trabajo también es un derecho humano y la Constitución le da rango constitucional a todos los tratados sobre materia de derechos humanos que hayan sido suscritos y ratificados en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que si
existen convenios que hayan sido suscritos y ratificados, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por la República, por Venezuela, prevalecen en el orden interno y se aplican como si fueran parte integrante de la Constitución. Otra de las fuentes es la ley, evidentemente la ley que tenga contenido laboral, principalmente la Ley Orgánica del Trabajo, pero también existen otras leyes que tienen este tipo de contenido, leyes especiales. Aquí también hacemos una clasificación de leyes en leyes orgánicas, leyes especiales y leyes de base. Las leyes orgánicas privan sobre las demás porque son leyes marco en las cuales va a desarrollar el resto de los ordenamientos jurídicos. Seguido de los reglamentos, los cuales también igualmente son reglamentos de contenido laboral, de contenido del derecho al trabajo. Principalmente tenemos el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, de la ley del 96, el reglamento es del año 2006, que está vigente en cuanto no colida con la actual ley orgánica del 2010, del 2012, y el reglamento parcial sobre el tiempo de trabajo de la ley orgánica del trabajo. También tenemos las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son aquellos acuerdos, aquellos contratos colectivos que el patrono suscribe con un sindicato para beneficio de todos los trabajadores que prestan servicios en esa entidad de trabajo, en esa empresa. Ello viene en algunos momentos pues esa es la función del convenio colectivo, de establecer condiciones mejores a las que ya establezca la ley, por aquello del principio de progresividad, puede entonces estar incluso por encima en esta jerarquización de las fuentes, puede llegar a estar incluso por encima de la ley, porque vendría a establecer condiciones incluso más favorables. El laudo arbitral, la ley lo contempla como un mecanismo de solución de conflictos en materia de el conflicto colectivo, es decir, de la huelga. La huelga tiene que haber sido válidamente constituida, hay un procedimiento que la ley lo establece, cómo son los pasos a seguir, no es que simplemente los trabajadores quisieron salir a protestar y paralizaron la actividad de trabajo. No, hay un procedimiento que debe seguirse para poder llegar a la huelga. En los usos y costumbres, en algunos casos muy puntuales, la ley remite directamente a los usos y costumbres sobre las entidades, sobre alguna práctica en una entidad de trabajo en específico, las cuales deben prevalecer también. Ojo, esto es una fuente indirecta, porque la fuente directa en Venezuela es la ley. Y en este caso es la misma ley quien me remite a los usos y costumbres. Otra fuente es la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional que haya sido declarada con carácter vinculante, va a tener que prevalecer siempre en el orden jurídico y debe ser aplicada tanto por los tribunales de la República como por también los órganos administrativos, llámese Inspectoría del Trabajo o cualquier otro órgano administrativo. El principio de favor, realmente, ya lo vimos anteriormente, el principio de favor o principio operario realmente no es una fuente del derecho del trabajo, sino más bien es una, una, una forma de interpretar la ley, una imposición de que establece tanto la Constitución como la ley para interpretar favorablemente hacia el trabajador la norma jurídica sobre la cual haya alguna duda en su interpretación o alcance. Y con respecto a la equidad y la igualdad, debe decirse que no son sinónimos igualdad y equidad. La igualdad viene dada con aquello que les decía hace también un momento, la igualdad es que todas las personas son iguales ante la ley, y la equidad no es precisamente esto, porque eh, cuando hablamos de igualdad, todos son iguales ante la ley, pero cuando hablamos de equidad no podemos tratar iguales a los desiguales porque eso supondría
una violación, una vulneración de alguna persona, un débil jurídico. En el derecho del trabajo se aplica bastante la equidad, porque se dice que el trabajador es el débil jurídico. No podemos tener en igualdad de condiciones, en equidad de condiciones a ambas partes laborales. El patrono siempre va a ser el fuerte jurídico, el fuerte económico, y el trabajador no va a tener los mismos recursos que el patrón. Por lo tanto, aquí debemos aplicar la equidad. Pero esto, igualmente que con el principio de favor, realmente no es una fuente del derecho del trabajo, sino una forma de interpretar y de aplicar el derecho. Ahora, con respecto al ideario bolivariano, zamorano y robinsoniano, que establece la ley orgánica del trabajo en su artículo 16, realmente esto es una concepción más de tipo ideológico que de tipo laboral, porque nada, absolutamente nada hay en el pensamiento de Bolívar, de Zamora o de Simón Rodríguez con respecto al derecho del trabajo. Cuando mucho, en el Congreso de Angostura, Simón Bolívar dijo que el mejor sistema de gobierno es aquel que obtiene la mayor suma de seguridad social, pero es todo lo que habrá dicho Simón Bolívar con respecto a algo que tenga que ver alguna mínima relación con el derecho al trabajo. Por lo tanto, estos tres aspectos del ideario bolivariano, zamorano y robinsoniano realmente no son fuentes del derecho del trabajo, así lo diga la ley, sino que es una disposición más de tipo ideológico que jurídico. Ahora bien, el derecho del trabajo, cuando inicia una relación de trabajo, generalmente no, siempre inicia a través de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo debería ser eh, principalmente escrito, sin embargo, es posible que se haga de manera verbal. El hecho de que no exista el contrato en físico no quiere decir que no exista, siempre va a haber un acuerdo de voluntades, así sea mínimo, en el cual por lo menos habrán pactado el salario. Ese va a ser su acuerdo de voluntades, su contrato verbal. Bien, en cuanto al concepto de contrato en sentido amplio, el artículo 1133 del Código Civil dice que el contrato es aquel acto jurídico en el cual las partes, dos o más partes, crean, modifican o, o transan alguna situación jurídica para arreglar, para transmitir o para crear alguna especie de derecho. Ahora, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo define el contrato de trabajo como aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las cuales una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones que establece de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la ley. Vemos cómo aquí en este concepto se hace referencia y se hace hincapié en el trabajo bajo dependencia, porque evidentemente el derecho al trabajo viene a regular las relaciones bajo dependencia. Y está presente el elemento del salario, porque trabajo sin salario no es trabajo. Ahora, ¿cuáles son las características del contrato de trabajo? Características generales de un contrato de trabajo. La primera es que es un contrato consensual. Esto quiere decir que el contrato se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. ¿Cuál es este consentimiento? Que ambas partes están expresando su voluntad de tener una relación de trabajo. Uno, de pagar un sueldo y el otro de prestar el servicio. Otra característica es que el contrato de trabajo es oneroso porque conlleva una contraprestación, que sería el pago del sueldo. Para el trabajador, prestar el servicio y para el patrono, pagar el salario. Es bilateral o sinalagmático perfecto porque genera obligaciones para ambas partes del contrato. Es decir, la obligación del patrono, pagar el sueldo, y la obligación del trabajador, prestar su servicio. Es un contrato intuito persona, lo que quiere decir que este contrato se celebra en virtud y en función de las particularidades propias de la persona que está firmando, por lo menos en cuanto al trabajador, porque el patrono pudiera llegar a sustituirse.
Pero el trabajador siempre va a ser el mismo en un contrato de trabajo. Si el trabajador ya no está, ya no existe, ya sea por muerte, el contrato de trabajo también se extinguirá. El contrato de trabajo también es conmutativo, lo que quiere decir es que desde su inicio, desde el inicio de la relación de trabajo, del contrato de trabajo, ambas partes saben cuáles son las prestaciones que van a tener que cumplir. El patrono sabe cuál es el sueldo que va a tener que pagar y el trabajador sabe cuáles son las obligaciones, las funciones que va a tener que desempeñar. Además, el contrato de trabajo es de tracto sucesivo. Lo que quiere decir es que las prestaciones se van a seguir dando en el tiempo. El patrono va a pagar el sueldo durante todo el tiempo que dura el contrato de trabajo y el trabajador va a prestar el servicio durante todo este mismo tiempo. Y finalmente es un contrato principal, en el entendido que es un contrato que no tiene ninguna relación de vinculación con ningún otro tipo de contrato, sino que el contrato existe por sí solo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un contrato? De todo contrato en general, los elementos de todo contrato en general son el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es la manifestación de voluntad de ambas partes para obligarse recíprocamente. El objeto del contrato va a ser sobre lo cual recae el contrato como tal. En este caso va a ser un contrato de trabajo, de relación de trabajo bajo dependencia y subordinación. Es decir, el trabajador va a prestar servicio dependiente del patrono y el patrono va a pagar el sueldo por este servicio que está prestando el trabajador. Y la causa del contrato ya va a ser el fin perseguido por cada una de esas partes. Es decir, la causa para el trabajador va a ser procurarse un sueldo que le permita vivir dignamente. Y la causa para el patrono va a ser servirse del trabajo que va a desempeñar el trabajador. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos propios del contrato de trabajo? Primero, la prestación del servicio, que ya decíamos hace un momento que es personal. Es el trabajador quien tiene que cumplir personalmente su función. No puede de ninguna manera buscar un sustituto para que preste sus servicios por él, porque ya no sería personal el servicio. Segundo, ese servicio se va a prestar bajo una relación de subordinación y dependencia, lo que quiere decir que él va a recibir órdenes e instrucciones del patrono porque el patrono es el dueño de los medios de producción y por lo tanto tiene la potestad de organizar la forma en la cual se va a prestar ese servicio. Además, vemos el elemento de la ajenidad. La ajenidad viene a ser la, viene a estar representada en el hecho de que el trabajador presta sus servicios y el fruto de su trabajo no va a hacerlo él suyo, no lo va a hacer, no se lo va a apropiar él, sino que él lo va a prestar sus servicios y el fruto de su trabajo va a ser en favor del patrón. Por ejemplo, supongamos una persona que trabaja en una empresa en la cual tiene que confeccionar prendas de vestir. El fruto de su trabajo van a ser las prendas de vestir o la venta de esas prendas de vestir. Ese fruto no los va a hacer suyos el trabajador, sino que los va a hacer suyos es el patrono, porque es el patrono quien asume los riesgos, además, que esta es otro vértice de la agilidad. Todos los riesgos de la actividad laboral, de la actividad comercial y empresarial, de la actividad productiva, los asume única y exclusivamente el patrón, lo que explica cómo en caso de quiebra los derechos laborales están salvaguardados y el trabajador, aun y cuando el patrón no haya quebrado, va a poder recibir lo que le corresponda por sus derechos laborales, prestaciones sociales y todo aquello que esté pendiente de pago. Incluso los derechos laborales son créditos privilegiados, por lo tanto, en caso de quiebra, primero cobran los trabajadores y después cobran todos los demás acreedores. Y el último elemento de un contrato de trabajo es el salario. Evidentemente que por la prestación de este servicio debe haber una remuneración o una contraprestación.
es decir, el salario, el pago del salario por este trabajo que está desempeñando el trabajador, el cual debe ser pagado en moneda de curso legal por el patrón. Ahora, tipos de contratos de trabajo. La ley establece tres tipos de contratos de trabajo. El contrato a tiempo indeterminado, el contrato a tiempo determinado y el contrato para una obra determinada. La legislación laboral venezolana propugna que la mayoría de los contratos de trabajo sean a tiempo indeterminado, lo que quiere decir que todos los contratos que sean a tiempo determinado o para una obra determinada van a estar solamente limitados a las causales que establezca la ley para que se puedan desarrollar. Que lo que quiere decir es que, viéndolo de otra forma, la regla general es que los contratos de trabajo siempre van a ser a tiempo determinado. Cuando se pretenda celebrar un contrato a tiempo determinado para una obra determinada, necesariamente va a tener que hacerse por escrito, principalmente por motivos probatorios, porque cuando se celebra un tipo de contratos de estos, debe encuadrarse dentro de las causales que establece la ley. Y si no lo hace el patrono de forma escrita, no va a poder de ninguna manera o va a ser muy difícil que lo haga demostrar que es un tipo de contrato de esta naturaleza. Los contratos a tiempo indeterminado tienen una fecha de inicio, pero no se conoce cuál va a ser la fecha de finalización, porque el trabajador no va a prestar servicios durante todo el tiempo y para que finalice su relación de trabajo tiene que haber un despido o una renuncia o la muerte del trabajador. Solamente esas causales pondrían fin a la relación de trabajo. El contrato a tiempo determinado solamente puede celebrarse bajo las causales que establece la ley, que son las siguientes. Cuando lo exija la naturaleza del servicio, cuando tenga por objeto sustituir provisionalmente ilícitamente a un trabajador, cuando se trate de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán servicio fuera de la República y cuando no haya terminado la labor para la cual fue contratado el trabajador y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador u otro. En el primero de los supuestos, es decir, cuando lo exija la naturaleza del servicio, pudiéramos pensar, por ejemplo, en una empresa que dicta cursos de formación, cursos de capacitación, y ve la necesidad, ve la posibilidad de dictar un curso para un grupo determinado de personas sobre X materia. Para dictar ese curso, la empresa necesita contratar a una persona que reúna un perfil específico. Consigue esa persona y la contrata para dictar ese curso. Esa es la naturaleza que está justificando la existencia de esa relación de trabajo. Quiere decir que finalizado ese curso de formación, ya no existe relación de trabajo porque ya se dictó el curso. En el caso de que el segundo supuesto, que es cuando tenga por objeto sustituir provisional o lícitamente un trabajador, es muy común ver como, por ejemplo, un trabajador que se encuentra de reposo y el patrón no ve la necesidad de suplir esta falta, contrata a otro trabajador para que lo supla. Pero en este caso tiene que hacerlo de forma escrita y dejar determinado que precisamente este trabajador está prestando los servicios para sustituir provisionalmente a este otro trabajador que se encuentra de reposo. También puede ser el caso de un trabajador que está de vacaciones. ¿Qué sucede? Que cuando finalice sus vacaciones o cuando finalice aquel reposo, la relación de trabajo que mantiene el otro trabajador va a finalizar porque éste se está reincorporando y su objeto ya se está extinguiendo. Cuando se trata de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán servicio fuera del territorio de la República. Cuando una empresa contrata a un trabajador venezolano para que preste servicios fuera de la República, siempre se van a tener ese tipo de contratos como a tiempo determinado, porque lo que busca la legislación es que los nacionales estén en Venezuela, todos los venezolanos estén en Venezuela, y no que tengan relaciones de trabajo indeterminadas
fuera del territorio nacional. Incluso en estos casos, la misma ley le impone la obligación al patrón o contratante de, de fijar una fianza que cubra por lo menos el traslado hasta la repatriación del trabajador y su traslado hasta su residencia, de manera tal de que no quede desamparado en caso de finalización de la relación de trabajo un trabajador en el exterior. Perdón. Y cuando haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y se siga requiriendo los servicios. Este último supuesto tiene relación con el primero. Por ejemplo, ese, esa persona que iba a dictar el curso se contrató por un lapso de 6 meses porque se había pensado que el curso iba a durar 6 meses, pero resulta que se ve la necesidad de que el curso se prolongue por 3 meses más. Se puede celebrar nuevamente un contrato a tiempo determinado para que termine ese curso. Otro tipo de contrato que establece la ley es el contrato para una obra determinada. Estos contratos principalmente son los contratos de la construcción. En los contratos de la construcción, el patrón siempre contrata a una persona para que realice una obra determinada de esa construcción, por ejemplo, para que me edifique una pared, para que haga un vaciado, para que haga alguna función en específico y finalizada esa función va a finalizar también la relación de trabajo, indistintamente de que pueda eventualmente contratarse a la misma persona para que realice otra función. ¿Para cuáles son los sujetos en el contrato de trabajo? Son dos, el patrón y el trabajador. Evidentemente, no hay más personas que sean parte de un contrato de trabajo. Que el trabajador, pues, es quien presta el servicio. El patrón es quien se beneficia de este servicio y paga el salario. La ley anterior, la ley orgánica del trabajo anterior, hacía una diferenciación entre obreros y empleados. La ley actual no hace esa diferenciación, a pesar de que hay una disposición por allí que menciona a los obreros, pero lo hace es en virtud de una referencia sobre la ley del Estatuto de la Función Pública, sobre los trabajadores de la administración pública. Sin embargo, bueno, estos tipos de trabajadores se pueden diferenciar solamente para objetos, digamos, didácticos, porque no tienen ninguna diferenciación en cuanto al régimen aplicable, porque se les aplicamos el derecho del trabajo, la ley orgánica del trabajo. En todo caso, un obrero va a ser aquel tipo de trabajador en el cual la prestación de su servicio amerita mayormente trabajo manual, mientras que el empleado amerita principalmente trabajo intelectual. Eh, También vemos que en la legislación laboral existe algo que son los trabajadores de dirección. Un trabajador de dirección es un trabajador que tiene en sus manos el destino de la compañía. Puede ser el presidente de la empresa sin necesidad de que éste sea accionista de la empresa. Es un trabajador que toma decisiones importantes en la empresa sin necesidad de consultarlas con otras personas, que tiene la capacidad de fijar algún rumbo, algunos lineamientos, algunas directrices de suma importancia para el desarrollo y el desenvolvimiento de las actividades que ejerce esa entidad de trabajo. Estos van a ser los trabajadores de dirección. ¿Y por qué es importante conocer esta definición? Y es que estos tipos de trabajadores no van a estar amparados de la estabilidad laboral ni de inamovilidad laboral, cosa que vamos a ver mucho más adelante. Por otra parte, también establece la Ley Orgánica del Trabajo la diferenciación entre trabajadores de inspección y vigilancia. Los trabajadores de inspección y vigilancia son aquellos trabajadores que tienen a su cargo la supervisión
o la revisión del trabajo de otras personas o el resguardo de algunas instalaciones. ¿Y por qué es importante conocer cuáles son los trabajadores de inspección y vigilancia? Bueno, porque resulta que ellos, este tipo de trabajadores, tienen una jornada distinta a la jornada ordinaria de todos los demás trabajadores. Este tipo de trabajadores, en algunos supuestos, pudieran llegar a trabajar hasta 11 horas en diarias, bajo ciertas limitaciones que también establece la ley. Ahora, el patrón. El patrón, pues, es la figura, no solo la persona, porque puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, es la figura que se beneficia del trabajo que desempeña el trabajador y que por lo tanto tiene la obligación de pagar el sueldo. Eh, Existen personas que ejercen la representación del patrono. Ojo, no confundir representantes del patrono con trabajador de dirección, porque no es lo mismo. Los representantes del patrono pueden ser otro tipo de trabajadores también. Pueden ser, por ejemplo, administradores, jefes de recursos humanos, jefes de oficina, jefes de planta. La misma ley establece quiénes son los representantes del patrono y es que los representa principalmente ante otros trabajadores e incluso pudiera en algunos casos llegar a representarlo ante instituciones públicas de tipo administrativo o incluso jurisdiccional. Por entidad de trabajo entendemos el sitio en el cual se presta servicio, el patrono como tal, donde se desempeña la función. También pudiera realizarse, se pudiera usar el término de empresa en el entendido de que el término empresa es la actividad que una persona realiza, persona ya natural o jurídica, para procurar bienes y servicios. Y otra excepción importante es la de grupo de empresas. Grupo de empresas es la coexistencia de varias empresas que se identifican con un mismo logo, puede ser también un mismo nombre o un nombre común, ya sea una sola palabra dentro de su nombre, que tienen eh, existen personas que son accionistas en todas estas empresas o que una empresa tiene control accionario sobre otra. El caso típico de, por ejemplo, Empresas Polar. En Empresas Polar vemos que son varias empresas que conforman el grupo de Empresas Polar. Esto es lo que se llama, lo que denomina la ley, grupo de empresas. Ahora bien, la ley establece algo que es muy importante y es la presunción de la relación de trabajo. Se supone que toda relación de trabajo debería tener un contrato de trabajo preferentemente escrito, pero muchas veces no existe este contrato de trabajo, la mayoría de las veces por desconocimiento del mismo patrono, porque piensa que no dándole el contrato de trabajo al trabajador, de alguna manera está burlando la legislación laboral y no es así, realmente se está perjudicando el mismo. De manera tal que la legislación laboral estableció una presunción de relación de trabajo en el entendido de que cuando haya una prestación de servicio, se va a presumir que esa prestación de servicio va a ser laboral, indistintamente de que no lo sea. Es decir, que si hay alguna reclamación jurisdiccional, hay alguna demanda y hay una persona que ha prestado algún servicio sin entrar a observar si es una relación de trabajo o si lo está haciendo bajo una figura de derecho civil, se va a presumir de que esa prestación de servicio es una prestación de servicio bajo relación de dependencia. Por lo tanto, el patrono va a tener, o el pretendido patrono va a tener que demostrar lo contrario. Va a tener que demostrar de que esa relación no es laboral, va a tener que demostrar de que esta persona realmente no es un trabajador, sino que es una persona que estaba cumpliendo alguna función por honorarios profesionales, por ejemplo. Ahora, las relaciones de trabajo pueden verse en algunos momentos suspendidas, lo cual no implica la finalización de la relación de trabajo. Pero esta suspensión igualmente
está limitada a ciertas causales que establece taxativamente la ley. Cuando digo taxativamente, quiere decir de que son solamente esas causales que establece la ley y no otras. No puede bajo ninguna manera existir una suspensión por acuerdo entre las partes, porque el patrón no quiso alegar cualquier causal que se le ocurrió y simplemente suspender la relación de trabajo. Eso es completamente nulo. Las causales para que opere una suspensión de la relación de trabajo son las siguientes. La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que no incapacite al trabajador por más de 12 meses. La enfermedad o accidente no ocupacional que incapacita al trabajador por un periodo que no sea mayor a 12 meses. Es decir, en el primero y el segundo supuesto, la enfermedad o el accidente, indistintamente de que sea ocupacional o no, pero que no dure más de 12 meses. En la práctica es muy común ver que hay personas que han mantenido reposo durante todo el año. ¿Y qué debería hacer el patrón en estos casos? Cuando se percate de esta situación, debería oficiar ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que una junta médica revise este caso y ya sea incapacite al trabajador o, en todo caso, ordene su reincorporación. Otra causal de suspensión de la relación de trabajo es la licencia de maternidad o paternidad. Sabemos que la licencia de maternidad es de 6 semanas antes del parto y de 2 semanas después del parto. Es lo que se conoce como reposo pre y postnatal. Otra causal es el cumplimiento del deber de prestar el servicio civil o militar. Con respecto al servicio civil, pudiéramos citar como ejemplo los casos en los cuales el Consejo Nacional Electoral eh, cita a una persona para que sea miembro de mesa en algún proceso electoral o incluso cuando una persona es llamada ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales, para que rinda testimonio o para que sirva como testigo. Y el servicio militar, pues, el servicio militar, aun y cuando no es obligatorio actualmente en Venezuela, pues la persona puede prestar su servicio militar y durante este servicio la relación de trabajo se va a mantener suspendida. Otra causal de suspensión va a ser el conflicto colectivo, es decir, la huelga. Como les decía también hace un momento, hay unos requisitos que establece la ley para que la huelga esté válidamente constituida. La huelga que va a suspender la relación de trabajo es la huelga que está válidamente constituida, es decir, cuando ya hubo un pliego de peticiones y un pliego conflictivo y no se llega a un acuerdo y el sindicato toma esta medida. Otra causal de suspensión de la relación de trabajo es la privación de libertad en un proceso penal siempre y cuando no exista sentencia condenatoria. Es decir, que si la persona está siendo juzgada por la presunción de haber cometido algún hecho punible, algún delito, durante este tiempo lo más probable es que a la persona la tengan privada de libertad y durante este tiempo la relación de trabajo va a estar suspendida hasta que exista sentencia. Si la sentencia es absolutoria, la relación de trabajo seguirá, pero si la sentencia es condenatoria, la relación de trabajo se extingue. Otra causal de suspensión es el permiso para cuidar el cónyuge, los ascendentes, los descendientes, hasta el primer grado de consanguinidad y la licencia para realizar estudios. Con estos dos causales es necesario dejar claro de que no es obligatorio para el patrono conceder este tipo de permisos, sino que a ellos se llega a través de la negociación o a través de un acuerdo entre el patrón y el trabajador. Por lo tanto, pues no se puede pretender que el patrono otorgue este tipo de beneficios porque la ley no le establece esa obligación. Y la última causal para la suspensión que origina la suspensión de la relación de trabajo es el caso fortuito o fuerza mayor que tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de la relación
de la relación laboral. Esto vienen a ser principalmente catástrofes que no permitan que la relación de trabajo se siga desempeñando por un periodo de tiempo y por lo tanto ameritan eh, la suspensión de la relación de trabajo. Supongamos, por ejemplo, que hubo un terremoto en el cual no se puede prestar el servicio por la situación, entonces la relación de trabajo no se va a extinguir, simplemente se va a suspender hasta tanto sea posible poder recuperar o reintegrarse al trabajo efectivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la suspensión de la relación de trabajo? El primer efecto es que ni el trabajador está obligado a prestar los servicios, ni el patrono está obligado a pagar el salario. Porque evidentemente la relación de trabajo va a estar suspendida. Entonces, ni el trabajador puede ser obligado a prestar el servicio, ni el patrono puede ser obligado a pagar ese salario. Eh, En los casos en que se trate de enfermedades o accidentes, el patrono siempre va a tener que pagar la diferencia del salario de lo que pague el Instituto del Seguro Venezolano de Seguro Social, siempre y cuando el trabajador esté inscrito en la Seguridad Social, que debe debe ser así. Si el patrono no inscribió al trabajador en la Seguridad Social, tiene que pagar la totalidad de su sueldo. Si lo inscribió, pues solamente va a pagar el 33,33% de su sueldo porque el 66,66% restante lo va a asumir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Eh, Durante el tiempo de suspensión, eh, no se va a, digamos, a hacer un corte, no se va a suspender la antigüedad, sino que todo este tiempo que haya transcurrido en la suspensión de la relación de trabajo, igualmente se va a computar para el cálculo de las prestaciones sociales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en cuanto a prestaciones sociales, la actual ley establece un sistema mixto. Hay dos sistemas de cálculos de prestaciones sociales. Uno que se va realizando durante todo el transcurso de la relación de trabajo, que consiste en la acreditación de unos depósitos de manera trimestrales eh, en función del salario que haya devengado el trabajador en esos periodos, en esos trimestres, y el otro sistema que se realiza al finalizar la relación de trabajo. En cuanto al primer sistema, en el de los depósitos trimestrales, si la relación de trabajo está suspendida y el patrono no está pagando sueldo porque no está obligado a ello, no se va a poder realizar este tipo de sistema. Por lo tanto, no van a haber depósitos que tenga que realizar, no van a haber depósitos ni en el fideicomiso o las acreditaciones en la contabilidad de la empresa que tenga que realizar el patrono. Pero sí debe realizarse, una vez finalizada la relación de trabajo, el cálculo según el literal C, que es el del artículo 179 de la legislación laboral, de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el llamado cálculo retroactivo, que ese se realiza con el último salario devengado por el trabajador. Entonces, vemos cómo, aun y cuando la misma ley dice que se computa para el cálculo de la antigüedad, esto es relativo, porque según un sistema no se puede computar de ninguna manera y según el otro sistema sí. Sin embargo, pues cuando finaliza la relación de trabajo se tienen que hacer estos dos cálculos y pagar el monto que resulte mayor. Bien, otro de los efectos de la suspensión de la relación de trabajo es que el patrono debe igualmente seguir cumpliendo con las obligaciones relativas a la dotación de vivienda y alimentación y a las cotizaciones de la seguridad social y las obligaciones que haya convenido que haya contraído a través de una convención colectiva. Con respecto a la dotación de vivienda y alimentación, siempre y cuando se haya pactado ello, es decir, que si el patrono le da en beneficio del trabajador, le da, por ejemplo, una casa para que viva, se ve mucho en el campo del el trabajador, el empleado que tiene, el obrero que tiene una finca, él le pone una casita para que viva allí mientras esté trabajando en la finca. Obviamente que si el trabajador está suspendida la relación de trabajo, porque, por ejemplo, eh,
está enfermo, no va a pretender el patrono venir a sacarlo de la casa, sino que el patrono tiene que seguir cumpliendo con esa obligación de dotarle de esa vivienda. Y las cotizaciones de la seguridad social siempre las va a tener que seguir cubriendo el patrono, aun y cuando la relación de trabajo esté suspendida. Por lo demás, durante la suspensión de la relación de trabajo, el patrono no puede ser, el trabajador no puede ser despedido, trasladado ni mejorado en sus condiciones. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con respecto a lo que es la estabilidad y la inhabilidad laboral. Y terminada la suspensión de la relación de trabajo, el trabajador debe reincorporarse y tiene el derecho a reincorporarse en el mismo puesto y en las mismas condiciones que venía desempeñando antes de que se suspendiera la relación de trabajo. Bien, de esta manera finalizamos el tema 1 de la unidad 1. Hoy en la noche yo les estaré cargando las actividades correspondientes a este tema.